Qué semanita para el mundo, por parte de Donald Trump. Aplastó el botón y dijo, esto es una guerra. Esto es una guerra comercial. Estaba viendo el reporte anoche del cierre. Prácticamente todas las bolsas del mundo se cayeron. Todas las bolsas del mundo las tiró Donald Trump con esta idea de los aranceles. Pues ahora sí que a todos los países, estaba viendo que hasta islas donde hay puros pingüinos, sí, aunque parezca de risa, hasta allá puso aranceles Donald Trump. ¿Cuáles son las razones principales detrás de la decisión de Trump para iniciar esta guerra comercial? ¿Hasta qué punto estas medidas responden realmente a una estrategia económica o es parte de un discurso político o es parte de su injerencismo geopolítico? Ya tenemos a Arturo Magaña Duplancher. Arturo Magaña Duplancher es director de Globalítica, es internacionalista y tiene cada vez más complicada la tarea de ser embajador plenipotenciario de Sonora para el mundo. Y digo cada vez más complicada precisamente por la introducción que estaba haciendo. Mi querido Arturo, qué gusto saludarte. Buenos días. El gusto es mío, Jesús. Un abrazo, un gusto. Igualmente. Oye, a ver, así, sí se le puede etiquetar con esto de guerra comercial, lo iniciado por, perdón, por Donald Trump esta semana, aplastó el botón, echó abajo todas las bolsas del mundo en estos días. ¿Cuáles son las razones principales, Arturo, detrás de la decisión de Donald Trump de iniciar esta guerra comercial? Pues mira, Jesús, como tú sabes, esto se contextualizó como una declaración de independencia económica de los Estados Unidos. Correcto. Es muy contradictorio y muy controversial ponerlo en esos términos, porque quienes diseñaron realmente las reglas del comercio internacional en buena medida fueron los Estados Unidos durante buena parte del siglo XX. Y ahora han decidido que ya no les resulta tan conveniente. Pero en realidad esa no es una decisión consensuada por todos los sectores de los Estados Unidos, ni siquiera por los dos grandes partidos políticos. Es una decisión de Trump y de su equipo para congraciarse con su base electoral, que ha visto los efectos de la desindustrialización en Estados Unidos y que nota o que ve con recelo el intercambio comercial con otros países y cree que ese es el origen de sus problemas. Es una manipulación también de la realidad, en el sentido de que no hay una fórmula objetiva para establecer por qué, por ejemplo, Israel tendrá más aranceles recíprocos que Irán en el anuncio de esta semana, o por qué Rusia definitivamente no tiene lo que le pusieron a otros países democráticos. O bien no se explica de ningún modo por qué a los países de la Unión Europea, principales aliados de Estados Unidos en muchas materias, pues les ponen el 20% general a todos, no importando si estamos hablando de Alemania, que es una economía pujante y enormemente competitiva, o bien el mismo porcentaje a Lituania, que es una economía pequeña con cierta debilidad estructural. Entonces, yo creo que sí estamos hablando de una manipulación política y una utilización política de un arma comercial, que son los aranceles, y que ahora ya realmente lo que tenemos es un espagueti de aranceles. Es muy complicado seguir la pista, y algunos de estos países acumulan ya varias, ¿no? Oleadas de aranceles a una y otra cosa. Es el caso de México y de Canadá, por cierto, donde pues se acumula uno sobre el otro, y sobre el otro, y sobre el otro. El mundo no se puede quedar callado, ni se puede quedar al margen, y creo que ya vimos algo de esto esta semana, ¿no? La respuesta de China ha sido contundente, estableciendo medidas espejo. La respuesta de Canadá en cierta medida también lo ha sido. Sí. Y la Unión Europea ha hecho lo propio. Esto lo único que quiere decir es que esto acaba de empezar y suena mucho, como han algunos analistas apuntado, a un momento terrible de la economía mundial, que son los años 20 en el siglo XX, ¿no? Finales de los años 20, en donde Estados Unidos puso tarifas excepcionalmente altas a otros países, y justo donde se agota esta convicción en el mercantilismo, ¿no?
Arturo, fíjate, dime. justo, y antes de ir a la pausa ya de los 15 minutos, te quería preguntar si esta medida, bueno, dos cosas, ¿cuánto tiempo estimas que puede durar esta medida de imposición de aranceles de Trump? Eso por un lado. Y por otro, a propósito de lo último que está señalando, ¿en qué medida esto podría escalar o derivar en una recesión global o en una desaceleración del comercio internacional? Nos retomamos el tema después de la corte, si te parece. Seguro, claro. Gracias. Estoy conversando con Arturo Magaña Duplancher. Te decía, ¿en qué medida se podría escalar esta decisión de Trump? ¿Podría derivar, en una recesión global o en una desaceleración del comercio internacional? Eso por un lado. Y por otro lado, yo sé que bola de cristal, pues no tienes, eres acertadísimo en tus proyecciones y en tus análisis, pero más o menos, ¿cuánto tiempo podría durar esto? Pues mira, Jesús, la verdad es que es un momento difícil para hacer pronósticos. Sí. Sobre todo porque por un lado pues está la lógica económica, ¿no? Sí. Y todo el mundo, si se pone esos lentes, te dirá que no puede durar demasiado, porque en la medida en que empiece a doler en el bolsillo de los estadounidenses, o también en la medida en que empiece a generar efectos, no solo en el consumo, sino en la inversión y en las propias dinámicas comerciales de Estados Unidos, pues habrá presión política, ya empieza a haberla, de parte de actores políticos en el Congreso, etcétera, gobernadores, alcaldes, para eliminar estos aranceles. Pero por otro lado, pues lo hemos comentado muchísimo aquí en este espacio, ¿no? El Trump de hoy es un Trump mucho más ideológico. Sí. El equipo que le rodea lo es también mucho más. Y por alguna razón creen que los aranceles son una manera de cambiar, pues estructuralmente, la economía de Estados Unidos, ¿no? Pasar de una que está basada en el consumo a una economía que se reindustrialice, que produzca más y que establezca este tipo de política. Entonces, pues uno pensaría que a partir de ahora, que ya, pues, digamos, otros países establecieron aranceles espejo, pues que tiene que haber una evaluación más racional de las afectaciones a muchos sectores, ¿no? Y que en el supermercado las personas van a notar el aumento de precios de ciertos productos y empezarán a protestar. Pero hay algo que es muy inquietante. Trump dijo, hay que aguantar porque esta guerra comercial no va a ser fácil, va a ser dolorosa, pero al final vamos a ganar. Y eso lo que te quiere decir es que Estados Unidos tiene entre los aranceles una de muchas herramientas de negociación para hacer lo que se propone hacer. Y pues digamos que también hemos visto esta semana a algunos actores económicos rechazar esto y a otros tratar de acomodarse a las nuevas circunstancias. Entonces, pues difícil que yo te diga, va a durar 2 semanas o 3. Parece que es insostenible por más tiempo. Sí. Pero otra vez, estamos en un mundo distópico en donde la lógica económica parece que no podría importarle menos al presidente de Estados Unidos. Justo eso la iba a lógica decir. Política es muy atractiva, ¿no? Sí. Es decir, por fin está quedando bien con su base y está haciendo algo que en principio, sin analizar mucho en la superficie, para la gente común, es satisfacer esa necesidad de hacer a Estados Unidos más poderoso, etcétera, mediante estas políticas. Y regresar el empleo y la inversión de Estados Unidos es todo lo contrario, ¿no? Y sin embargo, se puede mantener esa realidad con ese discurso, tal vez, ¿no? Quizá no por mucho tiempo, pero sí. A lo mejor estamos hablando de meses de una cirugía mayor de la estructura económica de Estados Unidos. Justo ahora, ese es el debate, ¿no? Uh-huh. Oye, Arturo, justo te iba a decir, Donald Trump es un hombre de negocios. Antes que ser un político, es un hombre de negocios. Vi cómo cerraron ayer todas las bolsas del mundo prácticamente en el piso. El Nasdaq, Wall Street se derrumbó, el Nasdaq perdió el 10% en una semana por los aranceles de Trump. ¿Esto no le dice nada al presidente, a sus asesores, o no hay absolutamente nada que los conmueva?
Lo dices muy bien. Probablemente no, porque también hay muchos cálculos políticos al respecto. Claro. De Trump, ¿no? Es geopolítico el asunto. O sea, estamos todavía lejos de las elecciones intermedias. Trump todavía está un poco en las mieles. Sí, trae capital, pues, trae capital político, literal. Exacto, y entonces, y es muy poderoso, tiene mayoría en el Congreso, la Suprema Corte hace lo que dice. Creo que en el fondo lo que tendríamos que preguntarnos más sobre los aranceles, que desde luego los economistas sabrán mejor que yo, es cuál es el impacto que están teniendo estas políticas sobre la democracia en Estados Unidos. Estados Unidos ya dejó de ser una democracia, Jesús. Nos toca asumirlo bajo todas las perspectivas. Es un gobierno autoritario. Se está construyendo uno cada vez más autoritario. Más autoritario, sí. Y por lo tanto, pues otra vez, los contrapesos a los que pueda estar sometido un líder así son muy diferentes, ¿no? Entonces nosotros hubiéramos pensado, y lo habíamos dicho antes, los mercados van a hacer ese trabajo de oposición que no hace el Partido Demócrata en Estados Unidos porque está en la lona. Sí. En realidad los mercados están haciendo su trabajo, pero parece que la administración no está viendo el corto plazo, está viendo el mediano plazo. Está diciendo, quizá en el mediano plazo, al ver que esto se queda, nosotros vamos a ganar más. Obviamente los economistas estarían muy en desacuerdo con esto que estoy diciendo y tendrían razón. Sí. Porque no hay un solo dato que argumente que no va a haber más inflación. Al contrario, va a haber más inflación. Y seguramente los precios se encarecerán. Y seguramente habrá otras consecuencias de establecer estas medidas retaliatorias por parte de China, la Unión Europea, etcétera. A nivel político, diplomático, etcétera, que le van a costar a Estados Unidos. Pero al final de cuentas, ¿quién está ofreciendo, quién está dándole a la gente lo que ofreció en campaña? Pues no hay manera de decir que no es esto lo que había ofrecido. Es claramente esto lo que había ofrecido. Incluso cuando saca sus tablas esta semana, las famosas tablas de Moisés, están ahí los... Sí. Moisés no nuestro Moisés, sino Moisés el bíblico. Sí, no, claro. Claro, están las tablas ahí del 10%, 36% para China, 20% para la Unión Europea. Bueno, pues parece que está en una especie de acto de campaña en el Jardín de las Rosas, no que está haciendo política pública. Son los efectos, yo creo, de un populismo muy irresponsable, ¿no? Sí. No solemos hablar en esos términos de Estados Unidos, pero creo que nos tenemos que acostumbrar a hablar en esos términos. Yo creo que sí. Oye, finalmente, nos quedan 2 minutitos. ¿Cómo queda México? ¿Cómo queda parado México en esta serie de calambres internacionales comerciales de Donald Trump? Pues yo te quiero decir una cosa, Jesús. Yo siento que hay una responsabilidad muy grande. Sí. De parte de todos, no solo de México, de todos los países que están recibiendo este trato. Y la responsabilidad es denunciarlo. La responsabilidad es oponerse y la responsabilidad es establecer medidas que no normalicen las circunstancias. O sea, porque pareciera que puede cambiar las reglas del comercio internacional. Eso no es así. Digo, esa es su intención, pero a final de cuentas nadie podría normalizarlo y decir, muy bien, pues vamos hacia un... Ahora he leído muchísimo esto de que ya cambió para siempre el comercio internacional. No, cambió el comercio hacia Estados Unidos y por ahora ha cambiado. Pero el normalizarlo me parece que contribuye a convertirlo en un hecho y la resistencia tiene un valor muy importante. A mí me gustaría ver a México en eso. No lo he visto en eso, ¿eh? No. Lo he visto más bien tratando de acomodarse a la situación. Sí. Me preocupa muchísimo, porque no sé si lo que están viendo es que no hay forma de cambiar esta realidad. Pero de todos modos están contribuyendo a normalizarla. Y hay que ver cómo reaccionó Canadá, la Unión Europea, sí, justo. Los países no están dispuestos a normalizarlo. Y están dispuestos a pelear hasta el último para mantener el sistema multilateral de comercio, que es el que ha dado bienestar y desarrollo al planeta entero por muchos años. Y si bien no es perfecto y tiene defectos que hay que corregir, pues tampoco se le pueden achacar todos los problemas que le achaca Trump, ¿cierto? Pero me parece que es eso, es decir, nos estamos comprando la idea de que esto ya cambió para siempre.
¿no será que podemos hacer algo para que no cambie para siempre? Correcto. Me quedo con eso, me quedo mucho con la tibieza de México, con el juego en el discurso, y veo la reacción, veo cómo contesta Macron o cómo contesta Ursula von der Leyen de la Unión Europea o cómo contesta Canadá y digo, útale, espérate, pues, o sea, que... O te voy a decir una cosa, ¿cómo contestan los asiáticos que decidieron no contestar en soledad? Exacto. Decidieron contestar juntos, las tres grandes potencias. Que hacía años que no se juntaban, ¿no? No, y que además entre ellos hay problemas horribles y básicamente se odian entre sí. Sí, veía que tenían 5 años que no se tomaban una foto juntos esos personajes. Pero esta es una cosa esencial que llama a hacer equipo, ¿no? y a construir alianzas diplomáticas en ese sentido. Creo que también nos estamos apresurando mucho, ¿no? A decir, ganó Trump. No lo sé. A lo mejor lo que estamos haciendo es dejando que gane. Sí, pues ahí nos van a hallar deshojando la margarita. Arturo, te agradezco mucho como cada mañana de sábado que le eches luz y que nos ayudes a entender el contexto internacional. ¿Dónde te leemos? ¿Dónde te seguimos? El agradecido soy yo, Jesús. @,